¿Quién lo leyó durante la semana? No alcen la mano, pero piensen. O sea, yo sí leí el capítulo 18 durante la semana. No porque es como, ay, van a poner una nota, no. Sino que es una oportunidad en la que, digamos, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque de todas suyas no va a estar uno diciendo, ay, venga, sí estudio, no estudio, sí está pendiente de hacer las lecturas semanales de la palabra, o si está pendiente de orar, no. Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que autoexaminarnos, ¿cierto? Porque la Biblia se dice que si nos examinamos a nosotros mismos, pues digamos, ahorita recuerdo bien con ese artículo que de memoria toca tener buena memoria con eso. Pero bueno, el caso es que para el versículo, para el capítulo 18 que vamos a estar estudiando hoy, estos serían los temas. Dicen, actitudes, ¿para qué? Para entrar al reino de Dios. Entonces vamos a dividirlo en 4 partes. Dice la primera, la actitud de qué? De los niños. ¿Cierto? O sea, usted para entrar al reino de Dios tiene que tener una actitud de niño. ¿Cierto? ¿Y cuál es la actitud? Dependencia de nosotros. También dice, actitud de qué? De los pobres. ¿Cierto? Que dice que nada les ata. Y la última, vuelve y juega. ¿Cierto? Es la actitud de la fe. Y es, pues, esa frase también la hizo famosa un director técnico de fútbol. Y dice que hay que perder para ganar. ¿Cierto? Pero es un principio bíblico, lo vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, hermanos, antes de que empecemos, por favor, tenemos un momentito nuestros rostros, vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Por eso. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, para estudiar, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, de que seas demostrándote, Señor, en este estudio de hoy, sea permitiendo que hoy vamos a ir a aprender quizás algo que no habíamos visto, Señor, en tu palabra, Señor. Te pongo, Señor, en tus manos, a cada uno de mis hermanos, sea permitiendo, Señor, que estemos todos atentos, Señor, y que seamos, Señor, examinándonos, Señor, y viendo, Señor, lo que tú nos dices en nuestras vidas. También te pongo, Señor, en tus manos, a los hermanos que por alguna circunstancia, Señor, no nos pueden acompañar el día de hoy. Si es por salud, Señor, permitiendo que puedan mejorar, Señor. Si es por desánimo, Señor, se mostrándote, Señor, en sus vidas. Sea haciendo, Señor, de que tus corazones se vuelvan otra vez a ti, Señor, y que donde sea que estén, Señor, te busquen. También te pido, Señor, por los hermanos que de pronto vienen en camino, se están yéndolos contigo. Todos te damos, Señor, muchas gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo, entonces, actitudes para entrar al reino de Dios. ¿Cierto? Y durante la clase estamos pensando en la siguiente relación. Dice, la entrada al reino de Dios está abierta. ¿Cierto? Abierta. Es decir, no es una puerta cerrada, es una puerta abierta. Pero no cualquiera entra por ahí, ¿cierto? Dice, a quien reconoce que no tiene nada y acepta la salvación que Cristo da. ¿Cierto? O sea, hay una cosa que vamos a estar viendo en la clase de hoy, y es que muchas personas dicen, no, venga, es que yo qué tengo que hacer, ¿cierto? Y resulta que no están así, y vamos a ver por qué. Y también recordemos en dónde estamos ubicados. Resulta que en el pasaje de hoy sí nos da por fin una ubicación. Habíamos dicho de que desde hace varios capítulos, como hace por ahí 4 capítulos, dice que Jesús iba rumbo ¿a qué ciudad? No, a Jerusalén. Iba rumbo a Jerusalén. Pero no nos dice como que hay, entonces, porque es que el trayecto de Jerusalén es un trayecto de caminata como de por ahí 3-4 días, ¿cierto? Y dice que no, dice que lleva un montón de tiempo yendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque aunque iba rumbo a Jerusalén, él iba despacio. ¿Por qué? Porque en cada pueblo en el que entraba a enseñar, entraba a hacer milagros, entraba a sanar personas, ¿cierto? Entonces su camino era despacio, sin amanes. Pero no nos dice dónde iba. Entonces, por muchas veces era como que no, él iba por Galilea, ¿cierto? Y recordemos que Galilea, allá arriba se ve como un laguito, ese es lo que llaman el mar de Galilea, y alrededor había muchas ciudades, ¿cierto? La otra parte donde había muchas ciudades era al otro lado, hacia abajo, porque por acá abajo dice que Jerusalén quedaba por acá, ¿sí? Entonces, la gente para poder viajar tenía 2 caminos, el camino clásico y el camino como actualizado de esa época. El camino clásico era por las montañas, por este lado de la izquierda, lo llaman el camino de los patriarcas. ¿Por qué? Porque por ahí fue donde andó Abraham, todos andaron por ahí. Y los caminos normalmente iban por esa parte. Pero resulta que en esa época quienes vivían ahí eran los samaritanos. Y recordemos de que los samaritanos y los judíos no se hablaban y se odiaban entre ellos, no se podían ver en pintura. Entonces,
era que se iban por toda la ribera del río Jordán, por todo este valle que se llama el Valle del Jordán. Y iban bordeando todo ese río y por ahí era como una autopista porque eso era todo plano, ¿cierto? Ese era el camino normal. Y resulta que hay una ciudad que quiero que cuando lleguemos a esta parte lo recuerden, que es Jericó. ¿Qué particular recuerdan que tenía Jericó? Fue la primera ciudad que le derrumbaron las murallas, ¿cierto? Y fue una de las primeras ciudades que conquistó el pueblo de Israel cuando venían de Egipto, hace, pues en este momento, al inicio de como ese territorio que fuera Israel. Lo primero que conquistaron, las primeras ciudades grandes que conquistaron así, de este lado del río, fue Jericó, ¿cierto? Y Jericó queda por acá abajo. Queda aquí justamente cuando esto deja de ser planito y empieza como la parte montañosa. Más o menos por ahí era que quedaba Jericó. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó en Jericó. Listo, ya ubicados, entonces ya ubicados correctamente, vamos a ubicarnos en la Biblia. Entonces, por favor recuerden, estamos en Lucas, capítulo 18, ¿cierto? Y empieza el versículo 1 del capítulo 18 diciendo lo siguiente. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cierto? Eso lo hemos estudiado no hoy, lo hemos estudiado la semana pasada, ¿cierto? Y esa era rápidamente cuál parábola, la del juez injusto. Y el contexto de esa parábola lo que dice es que usted, independiente de lo que suceda, usted no puede como decir, pensar que no, yo para qué puedo poder ir con Dios, no me va a responder, no, antes que todo tiene que insistir, pero hay que insistir para lo bueno, porque uno puede de pronto tener peticiones que no son ni siquiera bíblicas, sino creer que es que por más que insistan me las van a responder positivamente, no necesariamente. Entonces, con eso en mente, ¿cierto? Seguiría la segunda palabra que era que viene en el versículo 9. Y el titulito en la Biblia dice: parábola del fariseo y el publicano. ¿Sí? Entonces comienza en el versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les digo también esta parábola. Entonces, primero una pequeña pregunta de autoexamen de cada uno de ustedes. ¿Ustedes a veces sienten que son mejores que los demás? O de pronto sienten como que no, que es que esta gente como hace, pero yo no hago eso, ¿cierto? A veces uno termina comparando, es como, mira, este como llega y le responde a la mamá, y yo no le respondo a mi mamá, por ejemplo, uno empieza como a compararse con los demás, ¿cierto? Y a veces nos comparamos en las cosas equivocadas, porque lo cierto es que cada quien es diferente, y es verdad que hay personas que hacen cosas malas y yo no las hago. Pero entonces, ¿cuál es mi actitud? Porque recordemos que la clase de hoy es sobre actitud, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud que cada uno de nosotros tiene con respecto a situaciones que suceden? ¿Cierto? Entonces vamos a ver estas dos actitudes que había en estos dos personajes. Entonces dice, comienza en el versículo 10, dice: dos hombres subieron al templo a orar, ¿cierto? Resulta que en esa época, ¿cierto?, el templo existía, es decir, la gente iba al templo a Jerusalén, ¿cierto? Y no era cualquier templo, era un templo gigante, ¿cierto? Olvidé poner una foto para que vieran el templo, entonces, si me acuerdo para la próxima clase, les traigo una fotito, o para que recordemos qué tan grande era, pero era una plaza gigante. ¿Y qué pasa? Era gigante porque todo el mundo, ¿cierto?, iba al templo, ¿cierto? Y una de las razones en las que uno va a un lugar pues especial es porque uno va a orar, ¿cierto? Entonces ellos tenían la costumbre de ir a orar, ¿sí? Y dice que uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Ser fariseo es bueno o es malo? ¿Ser fariseo es bueno o es malo? Resulta que es un poquito antiintuitivo, porque en esa época, cuando usted decía que usted era un fariseo, a usted lo tenían como, mira que esta persona es una persona muy sabia, una persona que sabe mucho de la palabra, y los tenían en una estima alta. De mucho conocimiento. Eso. Entonces un fariseo, exacto, es una persona más bien de alto estatus, ¿cierto? O sea, bueno. Exacto. A nivel de la sociedad, la gente los tenía como el ejemplo a seguir. ¿Y quién es un publicano? ¿Cuál era el trabajo del publicano?
como pecado. Uno dice que, sí, es un pecador, pero ser publicano es un trabajo. Así como este dice, es que este era abogado, ¿cierto? Esa gente, al decir que eran publicanos, es lo que dice el hermano. Ellos eran los encargados de hacer lo que a nadie le gusta, y es pagar impuestos. Entonces, hoy en día es muy personal la cuestión. Usted le dice, usted le toca pagar impuestos, entonces a uno lo ponen a consignar a una cosa ahí de la diaria, a llenar un montón de papel, a tener que buscar como loco un contador que para poder saber cómo llenar. En esa época no era así. Tenían a un fulanito, a una persona que iba casa por casa y decía, venga, vamos a contar a ver usted cuánta plata tiene y entonces usted tiene que pagar unos impuestos. Y lo peor de todo es que los impuestos no iban para el pueblo de Israel directamente. Iban para, ¿cuál era el imperio de esa época? El imperio romano. Entonces eso ni siquiera era un trabajo que ayudara directamente al pueblo, sino que era un trabajo que hacía era recolectar plata para darle a los romanos. Entonces, mejor dicho, si ustedes decían nuestro trabajo es ser publicano, eran dos cosas. Uno, usted tenía mucha plata, porque era un trabajo muy bien pago. Pero a nivel social, nadie lo quería, todo el mundo lo despreciaba, y todo el mundo decía que no mandaron impuestos, que los trataban mal. Ahora imagínense si ese dedo pobre hombre tenía hijos, cómo tratarían a los hijos. O sea, es una cosa tremenda. Entonces aquí vemos el paralelismo. Y el fariseo, que socialmente todo el mundo lo veía y decía, ese es el modelo. ¿Sí? Y el publicano que decía, no quiero ser como ese. Todo el mundo lo veía. ¿Cierto? Entonces, viene el paralelismo. Entonces, viene la siguiente cuestión. Porque una cosa es lo que la gente ve y otra cosa es lo que uno es. ¿Cierto? Otra cosa es lo que uno es. Y entonces aquí llega y dice el versículo 11. Dice, el fariseo, puesto que oraba con quién? Consigo mismo, de esta manera. No, o sea, lo que pasa es que, a ver, cuando usted ora, ¿qué es la oración? Porque ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Es decir, las palabras que usted habla, ya sea en su mente o incluso cuando las exterioriza hablando, usted se las está diciendo a Dios. ¿Sí? Pero este fariseo dice que no siquiera estaba hablando, o sea, él hablaba, pero resulta que eso no era para, o sea, no hablaba realmente con Dios, sino que terminaba hablando consigo mismo. Y dice, ¿cómo será hablar consigo mismo? Entonces llega y dice lo siguiente, de esta manera, en el versículo 11. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, eso es una oración. Nos damos cuenta que no. Sí, pero también tengamos en mente, ya habíamos visto en los capítulos antes que Jesús, los discípulos le habían preguntado a Jesús, Señor, dinos cómo orar, ¿cierto? Y yo digo, para bien o para mal, todo el mundo aquí en nuestra sociedad actual sabemos el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que históricamente, desde chiquiticos, lo hemos escuchado en cualquier parte. Y resulta que este Padre Nuestro nos da una guía. No es para que repitamos lo que dice el Padre Nuestro así, tal cual, y que listo, ya, salí. No, sino que es una guía que nos da un ejemplo de qué es lo que debe llevar una oración. Una oración tiene que llevar, primero, pedir perdón por nuestros pecados. Segundo, dar gracias por las cosas que Dios nos ha dado, ¿cierto? También hay que pedir por los demás. Y además, uno que no somos tan juiciosos, que es pedir que venga el reino de Dios. Que en su oración dice, Dios mío, que venga ya. Eso no es normal. Pues uno no es tan ferviente como con ese pedacito, pero eso hace parte del ejemplo que Jesús nos dio. En cambio, este publicano no, él está orando de otra cosa, él está orando, yo soy muy bueno y los demás no. Y eso no es orar. Eso no es orar. Nos comparamos y no solamente nos comparamos, sino que juzgamos a las otras personas. ¿Sí? Y entonces, y es posible que uno también
Y una de las cosas que de pronto el fariseo no se dio cuenta es que en qué momento hizo lo que Dios quería de él, ¿cierto? Porque si usted va a orar, son por alguna razón, o usted va a dar gracias por las bendiciones de Dios, o va a hacer una petición por una necesidad que tiene, o por una necesidad que alguien cercano de uno tiene, ¿cierto? Pero es cierto, o sea, la actitud correcta al momento de orar, pues se vuelve como bien relevante. ¿Sí, hermano? Por el más que todo es por hablar con el Señor, de nuestro corazón. Es darle gracias, pedir perdón, apartarse de las malas cosas que hay en la vida. No solamente como dice el fariseo, que ahora es para ser un antecesor, para hacer algo, para ser muy fuerte. No, la idea es para el Señor, por eso por lo que quiere el Señor, y orar por la sabiduría, esa sabiduría que nos dé un perdón y arrepentirse de los pecados que tenemos que tener. Evidentemente hablar con el Señor, de la razón, de el corazón, no solamente de mí, no soy fariseo, sino del corazón. Pero igual vamos a seguir porque vamos a ver cuál es la reflexión que finalmente el Señor Jesús nos da sobre esta parábola que le está diciendo. O sea, Él nos da la parábola y también nos dice por qué la dice. Entonces continúa en el versículo 12. Entonces Él empieza a decir como, vea, todo lo que yo hago. Y aquí, digamos, a veces uno dice, no, pues que venga, háganse cada uno de ustedes el examen, ¿cierto? Digamos que ustedes hacen esto que el fariseo dice que hace. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Hermanos, si ustedes ayunan bíblicamente, pues porque a veces uno puede ayunar pues, por temas de salud, porque cuando sufre el tema epigástrico, entonces como yo no puedo ayunar, después se termina ahí el hueco en el estómago, ¿cierto? Pero el ayuno bíblico es cuál, es el cual usted dice, yo voy a separar este tiempo y en vez de ponerme a comer, a cocinar, no, lo separo es para el Señor. Eso es el ayuno bíblico, ¿cierto? No es un ayuno que simplemente aguanto hambre y ya, o como hacen ahora, que es muy común, ya lo dicen hasta en inglés, el fasting. Entonces la gente hace fasting para mantener como el tema pues, del peso más controlado, para que el azúcar también se nivele, y bueno, hay unas razones de salud que eso tiene. Pero no, el ayuno bíblico es que yo ese tiempo lo separo, es para el Señor. ¿Cierto? Dice que ayunaba 2 veces a la semana. ¿Doy qué? Diezmos de todo lo que gano. Entonces, hermanos, el diezmo es un mandato bíblico, ¿cierto? El Señor al pueblo de Israel pidió el 10% de todo lo que de todo, ¿no? O sea, hoy en día es plata, pero en ese tiempo también era el tema pues, de que, es que de este campo de trigo, ¿cierto? De todas las cosechas, también hay una parte que se separaba. El 10%. El 10% que se separaba era en esa época para el templo, ¿cierto? Para el Señor. ¿Okay? Y ese fariseo era responsable con la parte financiera, es decir, yo trabajo y tal, y lo que gana, el 10% ahí se va. ¿Y eso es malo? No, eso es bueno. Pero recordemos, aquí es sobre la actitud. ¿Sí? Dice el 13, mas el publicano, estando ¿qué? No querían ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaban el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ay, hermanos, y aquí viene el tema, es que la actitud correcta también es muy importante, porque se puede hacer las cosas bien. Ese fariseo lo estaba haciendo mal, él estaba haciendo bien. El tema del diezmo, eso está bien, hay que hacerlo. El Señor nos lo pide. En la parte de ¿cómo es que llama? De ayunar y estar como en oración y todo eso. Claro, es que hay que hacer las cosas, hay que venir a la iglesia, hay que estar como constantemente buscando al Señor. Pero si vamos a tener una actitud de que es que yo soy ¿cómo se dice? Como el mejor, entonces ya no tengo que hacer como nada. No, hermano, hay que tener la actitud del publicano, ¿cierto? Porque entonces aquí llega y dice el versículo 14, que aquí vendría siendo como la parte, como la enseñanza. O sea, vemos el ejemplo de la parábola, pero entonces aquí viene qué es lo que el Señor quiere que entendamos de esa parábola. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, la primera actitud que hay que tener
es la de ser humilde. Ser humilde, ¿cierto? Porque muchas veces llega un punto en el que moralmente decimos, no, venga, es que yo no hago nada, ¿cierto? Y la gente cree que cuando están en ese momento son muchas veces los más duros para buscar al Señor, porque lo que sienten con eso es que ellos creen que no necesitan del Señor, ¿sí? Y es al revés, son los que más necesitan también, o sea, porque es como todos necesitamos del Señor, ¿sí, hermano? Sí, es que ahí dice muy claro. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar sus ojos. ¿Y qué fue lo que dijo? Sé propicio a mi pecador. Porque aunque pueden tener las riquezas del mundo, pueden hacer las obras de caridad que quieran y todo eso, pero dice la palabra del Señor, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿de qué se justificaba? De nada en absoluto, porque sigue siendo pecador. Entonces, por eso le dice, sé propicio a mi pecador. Entonces derrama su alma y su corazón delante de la presencia del Señor, a pesar de lo que tenga, porque él no se puso a pensar en eso, sino en su corazón. Él estaba justificando sus pecados, llegaba a estar justificando sus pecados. Claro, también recordemos el contexto de esta enseñanza, y es que Jesús ya había muerto, todavía no había pagado por sus pecados, ¿cierto? La manera como a nivel del pueblo de Israel ellos justificaban sus pecados era un poco diferente. Ellos tenían que hacer sacrificios, ¿cierto? Y una vez al año tenían que llevar un corderito para ser sacrificado, ¿cierto? Eso. Pero lo cierto es de que el tema de orar y pedir perdón, eso es algo constante. Incluso el pueblo de Israel tenía claro eso. Ellos todo el tiempo sabían, si yo he pecado, yo sé que tengo una culpa que pagar, ¿cierto? Y sí, se pagaba al momento de hacer el sacrificio, pero la persona tenía que estar consciente de que había hecho mal, ¿cierto? Hacer lo que decíamos ahorita más temprano, autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Cuando el fariseo se autoexaminó, él pues estaba cegado porque él no veía como que yo, no, como nada, y bien equivocado que estaba, ¿cierto? En cambio, el publicano, él sabía que había hecho de pronto cosas y directamente decía, sé propicio a mí, pecado. Ay, hermano, esta parte es bien chévere, porque realmente eso, dependiendo pues, del contexto de cada uno, nos va a tocar más que a otros, ¿cierto? Sobre todo porque a veces, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo sí he hecho cosas muy malas. Claro, es que habrá los que se van a sentir del lado del publicano, pero también a los que se sienten del lado del fariseo es como, ay, posiblemente yo soy un fariseito. No, y es que cuando me mucho en cuenta que no vamos a ser juzgados por las obras, sino por las gracias. Amén. No solamente deberían ir a la iglesia todo domingo fielmente ahí, sentarse en la silla y escuchar lo que dice el pastor, no, sino también aprender de enseñar, también de ser como más puro sin azúcar. ¿Cómo así? Sí, de otro espiritual, del corazón. Claro, hay que cumplir su deber, ir a la iglesia, pero más no tan yo en su corazón a ellos, porque no la practican, no aprenden la palabra, no obedecen la palabra, solamente vienen a sentarse en la silla y no hacen nada. Bueno, continuemos con la siguiente parte. Resulta que la siguiente parte está en paralelo con los otros capítulos de los otros libros. Recordemos de que cuántos evangelios había. Pues, perdón, hay 4 evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y veíamos de que de esos 4 evangelios hay uno que es muy raro, pues es diferente, que es el evangelio de Juan. En cambio los otros 3, que son Mateo, Marcos y Lucas, los tienen un nombre. ¿Son los evangelios? No, apócrifos es otra cosa, hermano. Sinópticos. Y los evangelios sinópticos se les llaman así porque usted puede más o menos ver los mismos temas y de más o menos el mismo orden, no necesariamente exactamente el mismo orden, pero un orden más o menos parecido entre esos 3 evangelios. Y veíamos de que el evangelio más cortico de esos es Marcos.
Y lo que es Lucas y Mateo tenían también como su objetivo. Lucas era más como para los gentiles, ¿cierto? En cambio Mateo era más para los judíos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene unos detalles que nosotros no, que generalmente son detalles que le van a dar con más relevancia, pues si usted es un gentil o un griego, pues una persona que no era necesariamente judía, usted iba a encontrar más interesante el Evangelio de Lucas. En cambio que si usted era un judío, hay una cantidad de detallitos que al judío le van a interesar más que están en Mateo. Bueno, aquí vamos a ver dos parábolas que justamente tienen sus paralelismos. Bueno, que le saquen el ratico y miren, porque en la Biblia generalmente dice dónde están. En Mateo, por ejemplo, está en el capítulo 19 y en Marcos está en el capítulo 10. ¿Sí? Y vamos a empezar a leerlos aquí en Lucas. Él dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Es muy chévere porque aquí dice que los tocase, pero por ejemplo en Mateo dice que es para que les pusiera las manos encima, que es decir, o para que los bendijera, pero para que les diera como ahí una bendición pues particular. ¿Sí? Y el versículo 16 dice: mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Hermanos, ¿cómo son los niños? Aquí, por ejemplo, no están aquí hoy porque están haciendo la clase, pero ¿cómo son los niños? Son inocentes, divertidos, eso, y preguntones. Son inquietos también, pero inquietos, curiosidad. O sea, tienen ganas de saber más. Es un niño que simplemente no le interesa nada, pues debe ser que está enfermito. O sea, pues pasa, no hay que decir, ¿qué le estará pasando? Porque, o sea, que está cansado, está a punto de dormirse. Porque un niño con hambre, por ejemplo, es lo peor, porque no se los aguanta nadie. ¿Sí? Depende de los padres. Un niño solo es muy poco probable que sobreviva. Si por ejemplo hay un accidente en avión y mueren todos los adultos y quedan solo los niños, no, esos niños no tienen muchas posibilidades de sobrevivir, a menos de que estén lo suficientemente grandecitos. Hace por ahí como 1 o 2 años hubo un accidente así aquí en Colombia, por allá en las selvas del Guayas, en el que unos peladitos, ¿cierto?, iban en una avioneta, porque para llegar allá solo se puede en avioneta, y como es que el avión se cae y quedaron 3 niños. De esos, había uno de esos niños, no recuerdo si era un niño o una niña, que ya estaba grande, tenía como 10 añitos o algo así, y ese era el quien cuidaba a los más chiquitos por algunos días. ¿Por qué? Porque los papás le habían ya enseñado cosas para poder sobrevivir en la fe. Entonces, claro, un niño solo, pues digamos que a nivel de sus aptitudes posiblemente es muy débil, es frágil, pero la actitud que tiene un niño, esa es la actitud que nosotros como cristianos tenemos que tener frente a qué, sobre todo frente a la palabra y frente a Dios. ¿Sí? Sí, hay algo muy particular, es que los niños pueden ser muy inquietos y pueden sacarlo a un edificio, porque realmente pues hay veces que son niños sí, pero lo que Dios ve es el corazón, y en el corazón del niño no hay mala intención, no hay deseo de hacerle mal a nadie, no hay ese carácter que tenemos nosotros como adultos de juzgar tal que, y entonces le estamos poniendo una intención a algo que de pronto no tiene ningún sentido. En cambio el niño no hace eso. Sí, entonces digamos que esa actitud de los niños pues como que no ahonda como mucho, porque realmente pues, es muy claro cómo funciona un niño, ¿cierto? Esa curiosidad, esa cantidad de... Yo particularmente era un niño muy preguntón, muy preguntón, yo todo lo preguntaba. ¿Y por qué? Eso, y yo era de esos que entran, porque hay niños que son así, entran en ese bucle de preguntar y preguntar, porque uno no entiende como por qué las cosas. Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, usted es un cristiano preguntón. Usted le pregunta a Dios cosas, sí, o usted pregunta cosas, sí, y cuando usted hace esas preguntas, ¿cuál es su actitud? Usted se queda estático diciendo como que, no sé. No, o al contrario, usted dice, no, venga,
porque el niño no se aguanta. Usted ve un niño y ese niño ve algo raro y ese niño así, algunos son así, otros directamente llegan y abren la boca. Mira, tal cosa, por ejemplo, una señora mal vestida y uno dice, mira, ¿por qué se lleva esa cosa así? Los niños no se aguantan, ellos son así, ¿cierto? Hermanos, nosotros somos niños con las cosas de Cristo, con la palabra. Estamos preguntando y estamos así, ávidos de saber y de estar ahí atentos y de buscar. Porque es que el niño estático no se queda, ellos son activos. Un niño tiene un modo de actividad. Pero aquí la parte, a ver, ahí esa parte no es buena porque realmente todos tenemos que ser como niños. O sea, conocimiento, pero aquí nos lleva es a la intención del corazón del hombre. O sea, el niño no tiene una mala intención ni está pensando mal de uno ni del otro ni nada, sino que él actúa y hace y pregunta y ni siquiera pues espera mucha respuesta con cualquier cosa desmemorada. Pero la actitud del corazón es la que muestra el Señor acá, que si no somos como un niño, sin intenciones malas, sin hacer esto o aquello por dañar a alguien, y todo eso, no entraremos en la y cuando usted toma un niño y le empieza a explicar cosas, el niño cuestiona lo que usted le está diciendo. No siempre. La palabra es ¿y por qué? Pero es una cuestión para poder ahondar más, sí. No para decir, no, eso es mentira. Exacto, los niños son una esponjita, ellos están ahí pendientes para recibir la palabra. Sí. Por eso también la palabra nos dice que hay que tener mucho cuidado con los niños espirituales, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque si usted es una persona conocedora y usted no le entrega la palabra como es al que apenas está aprendiendo, una posibilidad es que mal aprenda algo. Sí. Y eso lo hemos visto. Por ejemplo, que pesar cuando usted escucha una pinguita diciendo palabrotas y dice, pero ¿a qué hora salió con eso? ¿Dónde escuchó eso? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que, de nuevo, ellos son esponjitas. Repiten lo que esponjitas, sí. Y aunque digamos que no es como el punto del pasaje de hoy, hay otro pasaje que lo menciona, y es que hay que tener mucho cuidado. Que cualquiera no es que sea pues como que le haga daño a uno de estos pequeñitos, mejor que hubiera sido que se tirara, que se cogiera una cosa de molino y se tirara al mar, un pasaje que lo veíamos. ¿Por qué? Porque enseñarle mal cosas que no son bíblicas a alguien que apenas está aprendiendo es delicado y Dios juzga esa cuestión. Sí. Justamente por eso, porque los niños hay que cuidarlos. Listo. Y sí, realmente la actitud principal dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, sí, es verdad, podemos tener muchas dudas, pero nuestra actitud no debe ser de lucha, nuestra actitud debe ser de buscar aprender, de entender, ¿cierto? De recibir lo que Dios nos da. Yo en nuestro Padre, y él se puede como un niño, así como el Padre puede a su hijo. Amén. Y nosotros debemos ser como el niño, debe ser confiar en él, amarlo y depender también de él, así como el hijo depende de su padre, debe depender de él. Amén. Por ejemplo, si está uno estudiando la palabra y otro le enseña la palabra como no es, yo creo que eso lo que la señora. Sí, hay que tener cuidado. De nosotros que somos los que tenemos un poco más de conocimiento, es una responsabilidad. Y de los que apenas están empezando, ¿cierto?, a escuchar de la palabra, es como la actitud también correcta de estar todo el tiempo. Yo creo que la señora dice la verdad, yo no sé, o sea, que mucho le da, mucho le exige. Y lo que ella, la señora, que los niños no tienen la maldad de corazón. Él sabe que de corazón, si no dice algo verdad, porque le nace o es algo puro, porque él ve la inocencia de uno. O sea, él ve la inocencia que no tiene de corazón. Claro, y hay una cosa, y es que uno no puede engañar a Dios. O sea, uno puede creer de que los demás, así como el fariseo no le estaba orando a Dios, estaba orando para sí mismo, ¿cierto? Y él creía que estaba engañando básicamente a los demás, pero es que a Dios se lo puede ser burlado. ¿Sí? Listo, esa con la parte de los niños. La siguiente actitud dice la actitud de los pobres, ¿cierto? Y aquí hay una cosa muy curiosa porque hay gente que se pega y que dice, no, es que usted básicamente no
no tiene por qué generar riquezas, ¿cierto? Y eso tiene un asterisco, pero vamos a entenderlo por qué. Vamos a leer la parábola la historia del joven rico. Vamos en el versículo 18 del capítulo 18. Dice, un hombre que principal, cuando dicen un hombre principal, ¿qué significa? Rico. No, es una persona, Manda. sí, es una persona importante, es como todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Es alguien importante. Dice, le preguntó, diciendo, maestro bueno. Cuando usted, por ejemplo, le empieza a endulzar el oído a alguien, como, ay, mi mamá tan linda. Y uno sabe que no, y uno sabe que no. O sea, es como uno empieza a decir, qué bonita. Listo, dice. Entonces él hace una pregunta, pero que igual es una pregunta muy válida. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces aquí viene la cuestión. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque él sinceramente querría preguntar eso, o porque quería como que los demás dijeran, no, vea que usted ya está listo y va para el cielo. Yo pienso que por conocimiento nada más. Yo también creo que es porque él tenía esa genuina duda, ¿cierto? Viendo seguramente el ministerio del Señor Jesús, él se haría preguntas, él decía, bueno, es que técnicamente yo creo que yo ya estoy listo, diría él, ¿cierto? Muy genuinamente pensaría eso. Vamos a continuar leyendo. Entonces, dice en el versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. ¿Cierto? Entonces ahí más o menos él empieza a desarmarle como la intención, ¿sí? Porque él tenía una intención, y era como adular, o sea, seguramente este hombre hizo lo que hacía con todo el mundo, lo adulaba. De hecho, eso es lo que llaman, hay unos libros de esos como de que, ¿cómo ganar muchos amigos? Entonces, esos consejos humanos que hay incluyen uno y es como, no, es que usted tiene que adular a los demás y hacerlos sentir. Exacto, y aquí engrandecer el ego, hacerlos sentir como que son ¿cierto? Y eso es una estrategia humana, ¿cierto? Es una estrategia humana para que los demás se congracien con cada quien, ¿cierto? Pero entonces Jesús se lo pilla y de una vez desarma esa bobada que tenía el joven rico, ¿cierto? Y entonces continúa con el versículo 20, dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces el 21 dice, él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Entonces, listo, él internamente tenía esa duda. Decía, es que todo eso que dice la palabra, técnicamente yo ya lo hago, ¿qué me faltará? Y para que él tuviera esa duda es porque él genuinamente posiblemente sentía, él decía, no, es que a mí como que me falta algo, yo no estoy tranquilo, yo no estoy seguro de mi salvación. Entonces él sabía que algo le faltaba. Y Jesús, pues en su sabiduría, primero le pone lo que sabía que él ya había hecho, ¿cierto? Y luego dice en el versículo 22, dice, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Entonces, si usted fuera ese joven rico, diría, ay, por fin me van a decir qué es lo que me falta. Y le tocó lo peor que era el bolsillo. Exacto. ¿Y será que él estaba como distraído? Él estaba así, pendiente de qué era lo que le faltaba para ir a correr a hacerlo. Y entonces llega y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y no solamente le dijo eso, sino que le hizo una invitación. Ustedes saben a quienes el Señor les decía, ven y sígueme. A los discípulos y también a los apóstoles. O sea, posiblemente si este joven hubiera seguido lo que el Señor le dijo, posiblemente hubiera caído ahí dentro. ¿Cierto? Pero entonces, y dice, ven, sígueme. Y entonces eso le cayó, ¿qué? Súper bien al muchacho. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué? Porque tenía mucha plata. Y entonces, ¿eso qué significa en la práctica?
Exacto, y veíamos en otros capítulos anteriores que dice que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque es que si usted sirve a los señores, entonces usted aborrecerá a uno y amará al otro. ¿Cierto? O sea, usted no va a ser capaz de decir, es que me voy a dedicar a hacer mucha plata y a la vez me voy a dedicar a hacer la obra del Señor. ¿Cierto? Esas dos cosas resulta que no son compatibles. ¿Cierto? Una persona que se va a entregar 24/7 a la obra no puede decirle que yo hago negocios y que yo sigo con mis empresas y con cierto, porque es que de todas maneras el joven rico pues él hacía bien, una persona que no nos dice qué tan adinerado era, pero era lo suficiente para que fuera considerable. Entonces uno dice, bueno, este hombre pues como que eso le dio muy duro, porque llega y dice el versículo 23, dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. ¿Cierto? Y entonces aquí viene lo que dice el Señor Jesús. Dice, 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y eso tiene una razón, porque es que aquí viene una cosa. Los que tienen mucha plata, ¿por qué tienen mucha plata? Hay que pensar eso, porque cosas porque pierden la plata porque se la dejaron. Eso, hay algunos porque la heredan, sí, está bien. Sí. Hay otros mucho. Exacto, hay otros que lo que pasa es que el que tiene mucha plata normalmente es porque tiene una actitud que uno diría es avariciosa. O sea, todo el tiempo están pensando en plata. Sí. Se acuestan pensando en plata, se levantan pensando en plata. Y sí, tienen mucha plata, pero a costa de que todo el tiempo su actitud frente a la vida es ¿cómo hago yo este negocio? Y a veces no necesariamente es como, uy, ¿cómo tú? Bueno, pueden ser buenos negociantes, personas justas, que están diciendo, ¿cómo hago plata? Y llegan y están conversando con fulanito y se les ocurre un negocio. Para que su seguridad está también, porque ya no está en manos del Señor, exacto. Ya se allá va la cosa. Esas personas normalmente, porque habrá el que busca la plata es como si fuera un juego. Pero hay otros que tienen esa actitud y dicen como que es que no tengo suficiente. Y entonces son con un montón de plata en el banco y son angustiados porque sienten que no tienen suficiente. Entonces tienen que pensar, uy, ¿cómo hago yo más plata? ¿Cierto? Eso es un problema que es una actitud. ¿Cierto? Entonces, aquí el Señor básicamente lo chuzó en el punto que más le dolía. Es decir, donde estaba el tesoro es donde estaba el corazón. ¿Cierto? La parte que le quitaba el primer lugar al Señor, en esta persona que menciona acá, eran esas riquezas. Y ahora viene la cuestión. Para los ricos, ese suele ser lo que diríamos el talón de Aquiles, ¿cierto? Como su punto débil, un punto que es como su idolatría, lo que le quita el primer lugar a Dios. ¿Cierto? Para nosotros posiblemente pueda ser otra cosa diferente, no necesariamente la plata, pero hay gente que prefiere, ¿cierto? Cuando tienen que tomar decisiones, llegan y dicen, no estoy tan seguro de dejar de hacer, qué sé yo. Hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho el fútbol y yo conozco personas que dicen, como no, sagradamente los domingos se iban a jugar fútbol. Y cuando se vuelven cristianos, entonces tienen que sopesar y decir, los amigos me están invitando a jugar fútbol, pero yo tengo que ir a la iglesia. ¿Cierto? O sea, es el punto de inflexión en que uno tiene que tomar decisiones. Y en el caso de este muchacho era el dinero, ¿cierto? Y el Señor le dice, usted venda todo lo que tiene y sígame, porque eso realmente pues, es lo que va a determinar si usted sí está dispuesto a poner a Dios en el primer lugar. Eso también es la idolatría. Era también una codicia. Sí, pero aquí la cuestión, para este hombre era el dinero, pero para nosotros tenemos que pensar que será lo que nos quita que Dios sea el primer lugar. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quita que Dios sea el primer lugar? Amén. Eso es lo que nos llama el Señor. Tenemos que amar al Señor sobre eso. Es como prioridad. No robarle la gloria, porque muchas veces ya poner esto de Samaria y después de que hay nada por un capaz y desarmar.
dice, mucha autocrítica. Nos tenemos que examinar, y vuelvo y reitero, hay que examinarnos a nosotros mismos todo el tiempo, todos los días de la mañana. Usted se levanta, examínese, piense. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en la medida que nos examinamos, nos damos cuenta a tiempo que no estamos por donde debemos ir. Recordemos que Dios es un Dios celoso y que no podemos dejar nada que pase sobre Él, ni siquiera el trabajo, la familia, o sea, no puede idolatrar como es el hermano, nada que pase por encima de Él. Claro, pero muchas veces vamos en modo automático. Vamos en modo automático y no nos damos cuenta. Y de pronto llegan y dicen, no, y se encuentra, qué sé yo, un domingo que no vino a la iglesia. Y uno, bueno, si es que se enfermó, pues sí. Pero si uno dice, ay, pero yo, ¿por qué no le estoy dando el primer lugar al Señor? ¿Será que es que esta visita, o pues digamos que un paseo no necesariamente, porque el paseo puede aprovechar el espacio con la familia y decir, venga, vamos a hacer un tiempo de oración, vamos a estudiar la palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente el primer lugar a veces nos lo quitan cosas sin darnos cuenta, ¿cierto? Y esa autoexaminación lo que nos debe permitir es darnos cuenta y pensar, esto sí será, o sea, sí me estará quitando como las cosas, como el primer lugar del Señor. Bueno, continuemos leyendo. Entonces, dice, y el versículo 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Ay, hermanos, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, fíjate, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho en este tiempo, mucho más en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, aquí viene la cuestión. ¿Será que es que el mandato aquí es como dejar a la familia, a los hijos, a la mujer, no, realmente no es eso? Aquí lo que está diciendo es que usted tiene que poner en primer lugar a Dios. Sí. Y si, por ejemplo, hay cosas que le estorban para que Dios sea en primer lugar, es ahí donde toca tomar decisiones. Entonces no es como que, voy a dejar a la esposa. No, es que si resulta que no eran cristianos, pero uno no se vuelve cristiano y la esposa se vuelve un estorbo para que uno busque al Señor, pues es la decisión que hay que tomar, ¿cierto? ¿Cierto? De que toca de cosas toca dejar con el objetivo de que Dios sí sea el primero. No se llama el trabajo, cuando se lee mucho del trabajo, que tiene que tratar domingo a domingo y se tiene que apartar ahí como la decisión, porque es una necesidad. Eso, pero entonces aquí la promesa que Dios pone es como, si usted pone a Dios en primer lugar, igual le van a llegar cosas mejores. Sí. Y la última parte, aquí nos vamos a saltar del 31 al 34, viene sobre un acontecimiento en la ciudad que mencionamos que era Jericó. ¿Cierto? Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Entonces, claro, aquí viene el tema de la fe. Ese hombre, al escuchar de Jesús, directamente dijo, no, es que la fe le llegó porque Jesús le habló o porque él ya había escuchado. Ya había escuchado, ¿cierto? Y al momento en que Jesús apareció, su corazón ya estaba listo, él ya creía en el Señor, ¿cierto? Y se volvió como que el milagro se volvió una excusa para que fuera notoria a todas las personas que vieron que ese hombre ya había sido salvo. Y eso se nota en la actitud que tuvo después, porque dice que lo siguió y daba gloria a Dios.
Entonces, hermanos, aquí está el fe. Entonces, ya como para finalizar, las aplicaciones de estudio vendrían siempre, y es la novedad de la vida eterna, ¿cierto? Y es como, pero que es que estamos detrás de esta vida eterna, y esta vida eterna, pues, digamos que tiene unos compromisos, tenemos que poner a Dios en el primer lugar. Es más importante. Es más importante. La segunda es la reconciliación con Dios, y eso tiene que ver con el orar, ¿cierto? No podemos ser como ese publicano, que oraba con quién, consigo mismo, ¿cierto? Sino que hay que orar a Dios y decirle, Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Y la última es la reconciliación con los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que finalmente, pues digamos que estamos aquí en este mundo y no estamos para que simplemente Dios llegue y nos lleve, no, estamos para llevar a los demás, estamos para ser esos que ayudan a sembrar la palabra, ¿cierto? Y estar alrededor dando y dando y dando y dando para que el evangelio pues, crezca.